Bienvenidos a otro relato más de brujería. Bola de cristal. Antes de comenzar, les recomiendo que se pongan cómodos, quizás una manta, una bebida caliente o tal vez apagar las luces si realmente se atreven. Porque esta no es una historia cualquiera. Aquí, las sombras cobran vida, los susurros se esconden en cada rincón y lo que parece un simple cuento podría ser algo más real de lo que imaginan. Cada palabra que escucharán está impregnada de antiguos secretos, rituales prohibidos y fuerzas que no deberían ser invocadas. Así que, relájense, o al menos inténtenlo. Porque una vez que escuchen este relato, puede que las sombras a su alrededor no vuelvan a sentirse igual. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Una bruja me persigue, historia de terror. Mi nombre es Ana. Hace tiempo, cuando aún funcionaba el tren de pasajeros, me pasó una situación sumamente extraña. En aquella época era muy joven, pero habíamos empezado mi madre y yo un negocio de ropa nueva y usada. Les comparto que en ese tiempo la globalización no existía, por lo que todas las cosas que provenían del país vecino, Estados Unidos, eran muy solicitadas. No resultaba tan fácil tener un artículo extranjero. Así que íbamos mi mamá y yo a surtirnos a Mexicali. La ciudad hacía frontera con Calexico, California. Era muy común encontrar muchos artículos americanos, aunque era preferible comprar de primera mano en Estados Unidos, porque si compraba mercancía en Mexicali, ya me costaba un poco más cara. Íbamos con cierta frecuencia a surtirnos. Conforme fuimos conociendo del negocio, pudimos relacionarnos con gente que nos llegó a ayudar a ingresar al otro país. Ya que los habitantes de esa ciudad conocían la manera de ingresar sin papeles, en varias ocasiones lo hicimos, y como estaba muy cerca Calexico, era muy sencillo llegar caminando. Esa era la manera en que obtuvimos ingresos mi madre y yo, y como en el ferrocarril no era como en el aeropuerto, podíamos subir con muchos bultos sin que nos cobraran tarifa extra. Así que en aquel momento fue un buen negocio el que teníamos, además se prestaba para que nos paseáramos un poco. Hubo una ocasión en que mi madre se enfermó y teníamos muchos pedidos. Le dije que sin ningún problema podría ir sola, ya sabía cómo hacerlo, además ya habíamos hecho amistad con algunas personas de aquel lugar. Mi mamá me dijo que le preocupaba mucho que viajara sola, que me esperara un poco más para que ella me pudiese acompañar. No sucedió así, fue necesario irme sin ella. Recuerdo que ese día me preparé con todo lo indispensable para viajar, ya que al día siguiente salía el tren a las 9 de la mañana. A mi mamá no le quedó otra opción que aceptar que me fuera. Por la mañana entré a su habitación para despedirme de ella. Me preocupó un poco verla tan decaída. Ya la había visto el médico y había dicho que se iba a mejorar. Apenas le habían hecho análisis y estudios para determinar qué le ocurría, así que no tuve opción. Salí de la casa muy temprano para llegar a tiempo a la estación del ferrocarril. Era temporada de lluvias, y toda la noche había estado lloviendo, así que cuando salí de casa se sentía frío y el ambiente se encontraba con un poco de neblina. No me importó que durante el trayecto estuviese lloviendo. No era la primera vez que lo hacíamos y nunca habíamos tenido un accidente. Al llegar a la estación y realizar los trámites requeridos para abordar el tren, me asignaron un asiento hasta la parte de atrás del vagón. No me importó que fuese así, pensé que podría dormir durante toda la noche. Durante el trayecto me gustaba ir viendo por la ventana los paisajes. Eran notorios los cambios de vegetación que ocurrían a través de los distintos estados que cruzábamos. Cuando llegamos a una estación, me bajé para comprarle algo a las vendedoras en los andenes. Me encontraba entretenida buscando qué comer. Alcancé a distinguir a una mujer vestida completamente de negro. Ella me miraba atenta. En ese tiempo no era común ver vestidas a las mujeres completamente de negro, solo lo hacían cuando un familiar muy cercano había fallecido. Creí que tal vez acababa de perder a su esposo. En cuanto compré algo para comer me subí de inmediato al tren. Cuando me acomodé a mi asiento vi a la mujer de negro que también subía.
ella ingresó por el pasillo y se sentó en un asiento adelante de mí. Se escuchó la voz del portero que anunciaba la salida de nuevo. Durante el trayecto vi cómo se fue ocultando el sol, hasta que la noche cubrió por completo las vías del ferrocarril. En ese momento comenzó a caer una fuerte lluvia, se confundía el sonido de los rieles con lo fuerte de la tormenta. En el cielo se veía iluminar repentinamente por los relámpagos, que después emitían un estruendo enorme convertidos en rayos. Lo intenso de la lluvia me generaba un poco de miedo, creía que en algún momento el tren se pudiese descarrilar. De pronto, me di cuenta de que el tren disminuía poco a poco su velocidad. Me acerqué con el portero para preguntarle qué estaba sucediendo. Él me respondió que todo era por precaución. Pronto llegaríamos a un puente que era atravesado por un río, y no sabían en qué condiciones se encontraba, ya que estaba lloviendo muy fuerte. Me calmé un poco con lo que me dijo, me fui de nuevo a mi asiento. Antes de llegar a él pude ver con dificultad a través del cristal de la ventana a un animal que corría. Al lado de las vías, no pude distinguir más, porque fue en un momento en que hubo un destello de un relámpago. Después, todo quedó en la completa oscuridad. Le dije a la señora que estaba cercana a mí si había visto a ese enorme animal que iba corriendo entre la vegetación. Ella lo negó, dijo que no había visto nada en absoluto. De hecho, me dijo que era prácticamente imposible ver algo a través de tanta oscuridad. Quizás todo lo había imaginado. Al sentarme me quedé atenta viendo hacia afuera del tren, no sé decirlo con certeza, pero pude ver de nuevo a algo que se movía entre la vegetación. Sin pensarlo, toqué el hombro de la mujer de adelante, la que estaba vestida de negro. Le dije que viera hacia afuera. Ella se negó, me respondió que no podía ver nada. Me quedé sentada viendo todo el tiempo hacia afuera. Ya me había hecho a la idea de que todo había sido producto de mi imaginación, cuando de repente una mano quedó plasmada en la ventana empañada. Salté del asiento de la impresión que me dio verla. Fue cuando comprendí de que había un ser afuera. Ya no quise comentarle a los demás pasajeros, por lo visto no me iban a creer, así que traté de calmarme y esperar llegar a mi destino. Cuando pasamos cerca de un pueblo, el río se encontraba muy alto, llegaba hasta las vías. El conductor cruzó el puente con mucha precaución para evitar un accidente. Poco a poco fuimos avanzando hasta que logramos pasar el camino inundado. Durante la noche fue difícil poder descansar. Lo único que queríamos era llegar a una estación y beber algo caliente. En una de las estaciones nos bajamos a calentarnos un poco. La señora vestida de negro se acercó a mí y comenzó a platicar. Me dijo que hacía poco tiempo había muerto su hija en un accidente automovilístico. Esa era la razón por la que vestía de luto. Comenzó a darme pormenores de la manera en que su hija había muerto. Se le notaba a la mujer que estaba en una etapa de duelo. Le dolía mucho hablar del asunto. Dieron el aviso de que el tren iba a partir. La mujer de nombre María me preguntó si alguien ocupaba el asiento de al lado. Le respondí que no, ya se había bajado la persona en otra estación. Ella, sin decir nada, tomó sus pertenencias y se sentó junto a mí. Durante el camino continuó hablando de su hija. Parecía que era una manera en la que ella trataba de mantenerla viva. En el momento en que llegamos a nuestro destino, a Mexicali, me despedí de María. Ella me dijo que si no había problema en que nos hospedáramos en el mismo hotel. Yo le dije que no. Ella me confió que era la primera vez que iba a esa ciudad. Su intención era cruzar hacia Calexico porque ahí conocía a unos familiares que la ayudarían durante su estancia en Estados Unidos. Yo creí que ella tenía la documentación necesaria para cruzar la frontera, pero María me dijo que entraría de forma ilegal. Ya había personas que la iban a apoyar. No tuve objeción en ayudarle. Nos fuimos directamente al hotel que ya conocía. Ahora que les cuento lo que me pasó, no sé cómo pude ser tan familiar con una persona desconocida. Creo que en aquel momento fue la juventud lo que no me hizo pensar en las consecuencias. María y yo nos instalamos en habitaciones contiguas. No quise dormir con ella. En cuanto dejamos nuestras pertenencias, nos fuimos a los lugares en los que adquiría la mercancía.
Mientras caminábamos por las distintas calles de Mexicali, me pareció ver a alguien que nos estaba siguiendo. Le dije a María que nunca me había sucedido eso, pero era mejor que nos metiéramos a un lugar público. Nos sentamos adentro del establecimiento. De repente vi pasar a un hombre vestido completamente de negro. No le pude ver la cara, ni tampoco si de verdad nos estaba siguiendo. Sin embargo, sí me generó miedo verlo. Ya no quise continuar con las compras. Nos fuimos al hotel a descansar. Cada una nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. Le dije que más tarde iría por ella para salir a cenar. Me quedé durante un rato descansando. Cuando me dio hambre, caminé hacia la habitación de María. Iba a tocar a la puerta, cuando escuché la voz de un hombre al interior del cuarto. Pensé que podría ser de las personas que la iban a ayudar a cruzar la frontera. Me quedé durante un momento fuera de la habitación. Como no salía nadie, toqué a la puerta. De inmediato salió María. Le dije que había escuchado que alguien estaba adentro. Ella lo negó. Me explicó que no había nadie en su habitación. En cambio, yo estaba convencida de haber escuchado la voz de un hombre, pero no quise desmentirla. Finalmente, ella sabía a quién metía a su cuarto. Mientras caminamos unas cuadras percibí la presencia de alguien, como si nos fuesen siguiendo. Le dije a María que de nuevo alguien estaba detrás de nosotros. Ella miró hacia atrás. Me dijo que nadie nos seguía. Cuando volteé, en efecto, no había nadie. Sin embargo, comencé a sentirme como si el aire me faltara. Sentía una sensación de asfixia. Detuve mi andar. Me sentía muy mal. Le dije a María que no sabía lo que me estaba sucediendo. Ella me dijo que se me había subido el muerto. Le dije que no comprendía cómo era eso. María me explicó que ella sabía de energías y de esoterismo, y que todo lo que me estaba ocurriendo era que un muerto me estaba siguiendo. Poco a poco comencé a sentir que recuperaba el aliento. Cuando me sentí un poco mejor, le pregunté cómo era que sabía eso. María me dijo que desde el primer momento en que me vio, en la estación del ferrocarril, vio detrás de mí una sombra oscura que no se separaba de mí. Me sentí muy confundida. No comprendía cómo había sucedido eso, y menos cómo ella era capaz de verla. Nos regresamos al hotel. A mí se me había ido el apetito. Solo compramos de regreso en una tienda un pan y leche. Me fui a la habitación de María para que me hiciera una limpia. Según ella, con eso tendría para que la sombra me dejara de seguir. Ella comenzó con el ritual, hizo una serie de oraciones, al mismo tiempo pasaba sus manos por todo mi cuerpo y simulaba como que sacudía la energía de mi cuerpo. Enseguida, prendió varias varitas de incienso de un mismo olor, las distribuyó por toda la habitación. También encendió varias veladoras y las acomodó en forma de círculo. Ella continuaba con las oraciones en un lenguaje que no comprendía. Me acomodó dentro del círculo. Así estuve durante unos minutos. Luego, con un atomizador pequeño me roció del líquido que tenía. Quise pensar que se trataba de agua bendita, pero me di cuenta de que no era, porque comencé a oler un aroma. Era como una especie de perfume extraño. Cuando María terminó de hacer todo el ritual, me preguntó cómo me sentía. Le tuve que decir la verdad. Me sentía igual. No experimenté ningún cambio. A María no le importó. Me dijo que más tarde me daría cuenta de que sí había servido. No comprendí la intención de sus palabras, pero tampoco quise discutirlo. Me quedé durante un rato más conversando con ella. María siempre hablaba de su hija que había muerto. Le pregunté si había tenido más hijos. Ella me respondió que solo a ella. Para la época en la que vivíamos era poco común que las mujeres solo tuviesen un hijo, pero no quise ahondar en ese asunto. Conforme pasó el tiempo me empecé a sentir mal. Eran como náuseas con un poco de mareo. Era extraño porque yo no era una persona que me mareaba. Me incorporé y le dije a María que me iría a descansar a mi habitación. No me sentía muy bien. Ella sonrió y me acompañó hasta mi cuarto. En cuanto entré me fui directo a la cama y me quedé profundamente dormida. Un ruido muy fuerte me sacó del sueño. Me sentía aún somnolienta, así que me costaba trabajo ser consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Por unos segundos vi dos figuras borrosas a mi alrededor. Poco a poco fui recobrando la lucidez. Era cierto, dentro de mi habitación se encontraba María. Al lado de ella estaba un hombre corpulento vestido de negro.
me incorporé de inmediato cuestionando a María. Le dije que no tenía derecho a estar dentro de la habitación, molesta los corrí, les grité que se marcharan, pero ellos permanecieron inmóviles, haciendo caso omiso de mis reclamos. Cuando traté de levantarme, las piernas no me respondieron, estaban inertes, no conseguía moverlas ni un centímetro. Le reclamé a María, la cuestioné por qué me hacía esto, si yo solo la había ayudado todo el tiempo. Ella se acercó de manera condescendiente, me dijo que tenía razón, yo no tenía la culpa de nada. Mi único problema era que tenía la misma edad de su hija, incluso había nacido el mismo día que ella. No comprendía lo que María trataba de decirme. Ella continuó diciéndome que ahora su hija iba a vivir en mí. Por eso me había buscado durante tanto tiempo, me dijo que yo era la persona indicada. En ese momento comencé a sentir mucho miedo. Todo el tiempo creí que me había encontrado a María de una manera fortuita. Sin embargo, ella había planeado todo, incluso. Creo que también hizo lo necesario para que mi madre no pudiese acompañarme al viaje. Se acercó a mí el hombre corpulento, no sé si fue el temor lo que me hizo verlo con rasgos de animal, hasta le vi como una especie de colmillos que se alcanzaban a distinguir entre sus labios, sus ojos eran de un color amarillo. Él nunca emitió palabra alguna, solo se limitaba a hacer lo que María le decía, así que comenzó a amarrarme de los extremos de la cama, por alguna razón no podía gritar. Creo que María me había dado alguna especie de droga para que me mantuviera tranquila, porque fui cayendo en un sopor que me calmó por completo. María se cubrió la cabeza con un velo negro y comenzó a poner veladoras en cada una de las esquinas de la cama. Conforme avanzaba con el ritual, la habitación se fue llenando de un humo negro. Ella apagó la luz, de pronto. Vi cómo la cara de ella y del hombre se transformaba en una mueca siniestra. Casi estaba segura de que todo estaba perdido, así que ya no continué luchando. De repente, vi como una silueta vaporosa comenzaba a flotar entre la habitación. Cuando volteé a ver el rostro de María, ella había cambiado por completo, su mueca siniestra se transformó al ver a su hija. Fue en ese instante cuando comprendí lo que intentaban hacer. María quería mi cuerpo para que su hija viviera en él. Hice de todo para poder librarme, pero no fue posible. Con mucho temor me resigné, pensando dónde quedaría mi alma, si también iba a vagar como la de la hija de María. Creo que el ritual comenzó a hacer efecto, porque hubo un momento en que perdí la conciencia y me veía caminando por un túnel sumamente oscuro, en el que había una luz al final. No puedo expresar el miedo que tenía. Hasta que de repente comenzaron a tocar la puerta de la habitación. Eso fue lo que hizo regresar del lugar oscuro en el que me encontraba. Fue cuando vi el rostro enfurecido de María, y ya sin ocultarse, el hombre emitió como una especie de rugido o un sonido bastante raro. Los golpes a la puerta fueron cada vez más fuertes, incluso escuchaba una voz alterada afuera de la habitación. Hubo un momento en que la abrieron abruptamente. Al entrar la luz externa, de inmediato se disipó el espíritu de la hija de María. Ella trató de lastimar al hombre y la mujer que entró a la habitación. No tardó en llegar él. Personal de seguridad del hotel fueron los que lograron calmar la situación. De María y del hombre que la acompañaban no supe nada. En cambio, el hombre y la mujer que entraron a mi habitación los identifiqué después de un rato. Eran gente cercana a mí, ya que ellos eran mis proveedores principales de mercancía. Lo que se me hizo bastante raro fue cómo ellos supieron dónde me encontraba, y también cómo se enteraron del peligro en el que me encontraba. Ya que estuve más tranquila, comencé a platicar con ellos. Les pregunté cómo sucedió que ellos intervinieran por mí. La mujer me dijo que mi madre la había llamado por teléfono, porque ella sabía que me encontraba en peligro. Eso me resultó más desconcertante. ¿Cómo era posible que mi madre supiera lo que me estaba ocurriendo? La mujer me dijo que a mi madre también le sucedieron situaciones extrañas. Fue por lo que comenzó a dudar de mi seguridad. Me asusté pensando que mi madre no se encontraba bien. Ella me dijo que me tranquilizara,
de las cosas más graves que le ocurrieron a mi mamá fue que la primer noche en la que yo me vine hacia Mexicali, ella tuvo un encuentro con un ser extraño, un ente siniestro que parecía que buscaba algo entre mis pertenencias. A mi madre no le hizo nada, pero ella se dio cuenta de que quería algo específico mío, porque se fue directo a mi habitación y comenzó a revolver entre mis pertenencias, obviamente. Mi madre se asustó mucho. Cuando vio que se fue de la casa, sin siquiera voltear a verla, ella comprendió que lo que buscaban era algo contra mí. Fue cuando se comunicó con mis proveedores. No fue sencillo comunicarse con ellos, porque en ese tiempo realizar una llamada de larga distancia no era tan fácil, así que demoró en hacerlo, pero finalmente ellos llegaron a tiempo de que mi alma se perdiera en la nada, ya que eso fue lo que sentí en el momento en que mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y comenzó a caminar entre la oscuridad absoluta, un miedo a la nada. Esa noche, de manera amable se quedaron conmigo esas dos personas. Por la mañana tenía el boleto del tren para mi regreso a Guadalajara, así que me preparé para irme de Mexicali. No me sentía del todo bien, pero creo que lo peor ya había pasado. Me encontraba en el andén esperando a que dieran la señal de que ya podíamos subir a ocupar nuestros asientos. Mientras esperaba, alcancé a distinguir entre las personas a una mujer que vestía de negro. Pero ella en cuanto me vio se movió entre la gente. Por un momento pensé que podría ser María, pero ya no volvió a aparecer. Lo extraño fue que cuando veníamos de regreso y cayó la noche, yo mantenía mi mirada fija al exterior del tren, admirando la naturaleza. En ese instante vi a un animal grande. No les puedo describir el tipo de bestia que era, de lo que casi estoy segura, era que tenía el mismo rostro del hombre que acompañó a María. No sé si era un nahual, un demonio o un tipo de ser que no pertenecía a este mundo. Me levanté buscando entre los pasajeros a María, no la pude ver, sin embargo, sabía que si ese ente venía siguiendo al tren, ella también estaba muy cerca. Por fortuna no tuve ningún contratiempo a mi regreso. Pude volver a ver de nuevo a mi madre. Con todo, no descarto la posibilidad de que en cualquier momento María y su acompañante aparezcan de nuevo. ¿Qué tal, amigos? Espero que hayan disfrutado del relato anterior, o, al menos, que hayan podido dormir tranquilos después de escucharlo. Pero no se confíen, porque lo que viene ahora podría ser aún más oscuro, más inquietante. Cada historia que les traigo es una puerta abierta a lo desconocido, y una vez que entran, no hay vuelta atrás. Así que prepárense, acomódense en su lugar favorito, y abran su mente a lo inexplicable. Las sombras están listas, ¿y ustedes? Entonces, sin perder más tiempo, sigamos con el siguiente relato. Mi exnovia bruja. Habían pasado 5 años desde aquella experiencia que cambió mi vida de manera irrevocable. A los 25 años, la muerte de mi novia, mi amor eterno, dejó una marca indeleble en mi alma y alteró mi percepción de la realidad. A lo largo de estos años, he intentado poner en palabras la complejidad de aquellos momentos oscuros que me llevaron al borde del abismo emocional. Nací y crecí en la bulliciosa Ciudad de México, y es en donde transcurre esta historia. Fue durante la preparatoria cuando conocí a aquella que, en mi corazón, será el amor de mi vida por siempre. Era una persona excepcional, una combinación única de amabilidad, inteligencia y una disposición siempre presente para ayudar a los demás. Desde el momento en que la vi, quedé profundamente enamorada, y afortunadamente, ese sentimiento fue mutuo. Comenzamos una relación que trascendió los años, sobreviviendo incluso a la transición a la universidad. A pesar de que temíamos que la distancia y las responsabilidades académicas pudieran separarnos, nuestra conexión se fortaleció. Tenía la firme creencia de que nuestra historia de amor perduraría hasta la vejez, pero el destino tenía otros planes para nosotros. 2 años antes de terminar la universidad, mi amada comenzó a experimentar problemas de salud aparentemente insignificantes. Fatiga constante y moretones inexplicables llevaron a una visita al médico, y allí se desencadenaron nuestros peores temores: leucemia.
El diagnóstico fue devastador y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la enfermedad avanzó con una velocidad implacable. Me aferré a la esperanza mientras ella enfrentaba tratamientos agotadores y descansaba en busca de alivio. Sin embargo, la realidad cruel no tardó en manifestarse y su luz se apagó de manera inesperada. La muerte de mi novia me sumió en una tristeza profunda, amenazando incluso con arrebatar mi carrera universitaria. Recuerdo claramente esos días oscuros en los que la simple idea de salir o hablar con alguien parecía una tarea titánica. Sentía que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de mi dolor. Afortunadamente, mi familia intervino, guiándome hacia grupos de apoyo diseñados para enfrentar pérdidas tan abrumadoras. Un año de terapia fue mi salvavidas, permitiéndome sanar heridas emocionales que parecían incurables. Aunque aún sentía su ausencia y sabía que mi camino de recuperación era largo, comencé a encontrar destellos de luz en mi vida una vez más. Surgieron nuevas amistades y redescubrí la importancia de compartir risas y experiencias con aquellos que me rodeaban. Pese a las recomendaciones bien intencionadas de encontrar un nuevo amor, la idea de otra relación romántica me aterraba. Sentía como si traicionaría la memoria de mi amada novia, como si encontrar la felicidad con otra persona fuera un acto de deslealtad. Su muerte se mantenía fresca en mi mente y cualquier intento de avanzar me parecía un acto irrespetuoso hacia lo que compartimos. Sin embargo, pronto me sentí ligeramente presionada a hacerlo, ya que la mayoría de mis amigas tenían parejas y, cuando salíamos, a menudo me encontraba como la única sin compañía. Sentía que quizás podría darme otra oportunidad, aunque honestamente, en aquel tiempo, no me sentía del todo preparada para hacerlo. Mi madre también alentaba la idea, sugiriendo que era demasiado joven como para estar soltera el resto de mi vida. Tratando de hacer el mínimo esfuerzo, creé un perfil en una aplicación de citas y pronto estuve en línea. Aunque no estaba completamente segura de mí misma, la verdad era que, en ese momento, no estaba tan interesada en casi ninguna chica que le diera me gusta a mi perfil en esa aplicación. Podían pasar días sin que abriera la aplicación hasta que, un día, mientras revisaba los perfiles de las chicas que me habían dado me gusta, por accidente, deslicé hacia el otro lado y hice match con una de ellas. No era mi intención, y hasta ese momento, después de 2 meses, no le había dado me gusta a ninguna persona. No sabía cómo quitar ese me gusta, pero después pensé que daba igual, que lo más probable es que no pasara absolutamente nada. Pocos minutos después, recibí un mensaje en privado de la chica a la que le había dado me gusta por accidente. Estaba a punto de explicarle mi error, pero algo dentro de mí me dijo que quizás debía dejar de ser tan cerrada y tratar de entablar una relación. Así que respondí al mensaje y ambas comenzamos a hablar. Resultó que no era para nada malo, de hecho, la conversación fluyó demasiado bien. Ambas parecíamos tener el mismo tipo de gustos en películas, series y también en cómo nos gustaba tener una cita. Además, vivíamos relativamente cerca, por lo que después de pasar algunas horas conversando, la otra chica propuso ir a tomar algo al día siguiente. Al principio, quería negarme, pero pensé que realmente necesitaba salir de mi zona de confort, así que accedí. Al día siguiente, cuando faltaban solo un par de horas para la cita, estaba realmente nerviosa. Tan nerviosa que estuve a punto de cancelar. Sin embargo, como ya se lo había contado a mi mejor amiga, esta no me dejó hacerlo y trató de animarme, diciéndome que, en el peor de los casos, simplemente esa sería la única cita que tendría. Así que finalmente, me dirigí hacia la cafetería donde nos habíamos quedado de ver. Llegué unos 5 minutos antes. Sin embargo, cuando crucé la puerta de la cafetería, noté que la otra chica ya estaba allí. Estaba vestida tal y como me dijo que lo estaría, y también la reconocí por sus fotos de perfil en la aplicación. Me acerqué y me senté en la mesa junto a ella. Sin embargo,
Al sentarme, noté que la chica estaba un poco seria. Le pregunté el motivo y ella respondió que había llegado tarde. Sin embargo, al mirar mi reloj, le dije que eso no era cierto, que de hecho, había llegado a tiempo. La chica explicó que, según los mensajes que me había enviado el día anterior, ella siempre prefería llegar 15 minutos antes. Fue extraño, ya que recordaba la conversación, pero supuse que era un hábito personal suyo, no una regla estricta para llegar siempre 15 minutos antes de la hora pactada. Decidí no darle mucha importancia, especialmente porque la chica me sonrió y dijo que ya había llegado, lo cual era lo único importante en ese momento. La cita comenzó, y tal como habíamos experimentado a través de mensajes de texto, ambas teníamos una química natural. Me agradó su compañía, tenía buenos temas de conversación y siempre estaba dispuesta a escuchar. No hubo nada negativo en esa cita, así que al finalizar, nos despedimos, acordando una segunda cita un par de días después. Realmente disfrutaba pasar tiempo con ella, era una persona agradable, o al menos eso parecía. Al regresar a casa, después de la segunda cita acordada, decidí revisar nuevamente su perfil en la aplicación de citas. Hasta ese momento, recordé que le había dado me gusta por accidente y, debido a eso, no me había tomado el tiempo de leer la descripción de su perfil. Al principio, todo parecía normal, su color favorito era el negro, le gustaba la comida japonesa y buscaba una relación seria. Sin embargo, algo en su descripción me desconcertó un poco, le gustaba practicar brujería. Honestamente, yo no creía en nada relacionado con la brujería, los astros o los cristales mágicos. Durante la enfermedad de mi exnovia, su familia había intentado métodos alternativos, incluida la medicina herbaria y consultas con brujos, pero nada había funcionado. Había llegado a la conclusión de que eran prácticas sin fundamento. Aunque me consideraba atea, pensé que la creencia en cosas como la brujería no debería ser un gran problema. Después de todo, cada persona era libre de creer en lo que quisiera. Sin embargo, un par de horas después, recibí una solicitud de amistad de la chica en Facebook. Al ingresar a su perfil, me di cuenta rápidamente de que la afición por la brujería de la chica con la que estaba empezando a salir era mucho más que un simple hobby. Básicamente, todo su perfil giraba en torno a eso, subía nuevas adquisiciones de cristales que parecían realizar limpias, compartía publicaciones acerca de magia y, en general, mostraba un interés profundo en el mundo esotérico. Aunque no había nada extraño o indicativo de inestabilidad en su perfil, parecía evidente que realmente disfrutaba de esos elementos. A pesar de no haber encontrado nada que sugiriera problemas, sentía que podría no funcionar una relación con alguien tan involucrado en lo espiritual. En aquel momento de mi vida, estaba bastante desapegada de todo lo relacionado con lo espiritual, y estaba segura de que esta diferencia podría afectar nuestra conexión. Primero, consideré enviarle un mensaje explicándole mis pensamientos, pero luego pensé que eso podría ser un tanto impersonal. Luego, la idea de llamarla cruzó mi mente, pero rápidamente rechacé la posibilidad de ser percibida como grosera. Finalmente, decidí abordar el tema cara a cara en nuestra próxima cita, ya que me pareció lo más adecuado. Durante los días previos a la cita, yo me comportaba un poco distante por mensaje. No quería dar falsas esperanzas de una relación que probablemente no llegaría a culminar. Así, llegó el día pactado para nuestra segunda cita, y honestamente, no entiendo muy bien qué sucedió. Al llegar al restaurante, estaba completamente convencida de expresarle mis preocupaciones, pero cuando la chica llegó, me abrazó con fuerza. Al principio, me sentí un poco incómoda, pero rápidamente experimenté una sensación de calidez que no podía ignorar. Era como si en los brazos de esta chica estuviera en el mejor lugar del mundo y no quisiera volver a despegarme de ella jamás. Cuando el abrazo terminó, me quedé sin palabras.
Nos sentamos en la mesa y esperamos a que el camarero nos atendiera. Durante esa cita, recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue mucho mejor que la primera cita y todas esas horas que habíamos pasado hablando por teléfono. En ese momento, la veía como la mujer más hermosa del mundo. No podía pensar en ninguna otra persona que no fuera ella. La conexión era tan fuerte que antes de que la cita terminara, le pedí a la chica que fuera mi novia, a lo que ella accedió de inmediato. Desde ese día, formalizamos nuestra relación y todo parecía ser de color rosa, al menos para mí. Sentía que había vuelto a encontrar el amor, pero a medida que pasaban las semanas, las cosas comenzaron a torcerse un poco. Al principio, todo parecía ir bien, aunque empecé a notar que me estaba sumergiendo demasiado en la realidad de mi nueva novia. Aunque nunca me había interesado el tema de la brujería o los astros, me encontraba siguiendo sus deseos y permitiéndole tomar todas las decisiones. Me regaló un collar con un cristal transparente que contenía un líquido rojizo en su interior. Me pidió que prometiera usarlo siempre y que nunca me lo quitaría. A pesar de no tener ningún interés en ese tipo de accesorios, cumplí con mi palabra y llevaba el collar todo el tiempo, incluso cuando me duchaba. Con el tiempo, comencé a notar ciertos comportamientos de mi nueva novia que no me agradaban en absoluto. Dado que nos conocíamos hace poco, ella empezó a revelar defectos que no había tenido la oportunidad de reconocer anteriormente. Uno de ellos era su tendencia a hablar exclusivamente sobre ella misma. Cualquier conversación apenas podía durar más de 5 minutos antes de que el tema se centrara en ella. Esto empezó a cansarme un poco. Además, demostró ser muy exigente en cuanto a la programación de horarios. Si quedábamos en encontrarnos a cierta hora, ella esperaba que llegara 15 minutos antes y si no lo hacía, se molestaba. Hubo una ocasión en la que me retrasé 2 minutos debido al tráfico, y su reacción fue una escena que llamó la atención de todos en el lugar. Con el tiempo, noté que también era una persona posesiva y celosa. Se incomodaba si hablaba con mis amigas o salía con alguien que no fuera ella. Las llamadas durante las horas de trabajo se volvieron frecuentes, y si no respondía, desencadenaba grandes peleas al llegar a casa. Además, se mudó conmigo extremadamente rápido, como si no pudiera decirle que no a ninguna de sus peticiones. Quería saber dónde estaba en todo momento, tenía la contraseña de mi teléfono y acceso a todas mis cuentas de redes sociales. Estos comportamientos preocuparon a mis amigas, quienes, al conocerme durante mucho tiempo, temían por mi bienestar. En innumerables ocasiones, me recomendaron terminar la relación, pero a pesar de mi propio cansancio y del constante estrés que la relación me estaba causando, era algo que no podía hacer. Estaba totalmente encaprichada con ella, incapaz de entender por qué no podía liberarme, a pesar de que la relación se había convertido en un estrés constante que estaba afectando negativamente mi estabilidad mental. En una ocasión, después de la jornada laboral, un grupo de compañeros, incluida mi mejor amiga, me propuso ir a un bar para tomar algo. Aunque al principio vacilé y mostré resistencia, finalmente cedí después de que me convencieran. Para evitar problemas con mi novia, le envié un mensaje para informarle de mis planes. Sorprendentemente, no obtuve respuesta, pero decidí no darle demasiada importancia, considerando las frecuentes discusiones telefónicas que solíamos tener. Así, me dirigí al bar con mis compañeros y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mi mejor amiga me invitó a bailar y acepté. Mientras disfrutábamos de la música, noté la entrada de mi novia al establecimiento, desencadenando una escena de celos descontrolada que llamó la atención de todos, incluso llevando a la intervención de seguridad. En el estacionamiento, los celos persistieron y mi novia no lograba calmarse. En un momento de desesperación, me abofeteó en la cara.
Este impactante momento sirvió como despertar de aquel trance en el que había estado sumergida durante meses. Aturdida, pude finalmente exigir que se marchara y le pedí que nunca más me buscara. Aquel día, me refugié en casa de mi mejor amiga, donde me di cuenta de que, durante la confrontación, había perdido el collar que mi exnovia me había dado. En ese instante, no le di demasiada importancia, ya que no quería tener nada que me recordara la horrible relación que acababa de dejar atrás. Al día siguiente, junto con mi amiga, regresé al departamento que compartía con mi exnovia para recoger mis pertenencias. Asegurándonos de que mi ex no estuviera presente, pude empacar sin complicaciones, sintiéndome liberada de un peso profundo. La sensación de liberación me llevó a celebrar con un grupo de amigas esa misma tarde. Sin embargo, al regresar a casa de mi amiga, noté que mi teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas y numerosos mensajes en todas mis redes sociales, provenientes de mi exnovia. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la intensidad y la obsesión de mi expareja, dejándome con una mezcla de confusión y preocupación. Las inquietantes amenazas y mensajes de mi exnovia se volvieron cada vez más perturbadores. A pesar de que en sus primeros mensajes ofrecía disculpas y prometía que la violencia no se repetiría, sus comunicados adquirían un tono amenazante y obsesivo a cada mensaje que me enviaba. Insistía en que me arrepentiría y que sin ella, no sería nadie. Las promesas de que nunca encontraría a alguien como ella se convirtieron en una especie de mantra tenebroso que, aunque desconcertante, opté por atribuir a la rabia de haber sido dejada. Pocos días después, logré mudarme a un nuevo departamento, recuperando así mi privacidad y alejándome de cualquier forma de acoso. Sentía alivio al pensar que mi exnovia no tenía manera de conocer mi nueva ubicación. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció en la primera noche en mi nuevo hogar. Mientras me sumía en un sueño profundo, un crujido entre las bolsas de mudanza interrumpió la paz. Al alumbrar con la luz de mi teléfono, no encontré nada fuera de lo común, atribuyéndolo a los sonidos normales de un lugar desconocido. La segunda señal de que algo estaba mal ocurrió cuando, entre sueños, experimenté la sensación de una mano acariciando mi rostro. Sobresaltada, salté de la cama y, al abrir los ojos, vislumbré una sombra oscura deslizándose debajo de la cama. La ansiedad se apoderó de mí y traté de convencerme de que solo era una pesadilla. No obstante, mi teléfono sonó, revelando un mensaje de un número desconocido que decía: "Mi amigo piensa que te ves hermosa mientras duermes". Aterrorizada, iluminé cada rincón de mi nueva casa, descubriendo que la sombra no podía moverse en la luz. Desde ese día, me vi obligada a mantener las luces encendidas constantemente. Este episodio se volvía más insoportable y no sabía a quién recurrir. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Después de meses de vivir con las luces encendidas constantemente, tratando inútilmente de liberarme de la entidad perturbadora que parecía perseguirme a toda hora, mi vida tomó un giro inesperado. A pesar de haber buscado ayuda en diversas limpias y charlatanes que solo buscaban aprovecharse de mi desesperación, la presencia indeseada persistía. Y una noche, mientras dormía en mi habitación iluminada artificialmente, tuve un sueño extraño y revelador. En el sueño, mi exnovia no era un ser amenazante, sino algo que anhelaba y necesitaba. Su aroma se convirtió en la única cosa que podía brindarme consuelo, y su presencia parecía ser lo único que mi corazón anhelaba. Al despertar, experimenté una visión completamente diferente de ella, una que me llevó de nuevo a la obsesión. Un impulso irracional me llevó a intentar reconciliarme, a rogarle que volviera a mi lado. Cada llamada no contestada y cada rechazo solo profundizaban mi sensación de vacío. Desesperada, llegué incluso a su trabajo, arrodillándome y suplicándole que regresara. Mi exnovia disfrutaba de mi sufrimiento, negándose a volver conmigo. Sentí que mi vida carecía de sentido sin ella, dispuesta a humillarme con tal de tenerla de nuevo. Afortunadamente,
mi mejor amiga intervino, llevándome a Veracruz para encontrarme con un chamán que prometía liberarme de cualquier maleficio. Al llegar, el chamán, sin necesidad de explicaciones, identificó un fuerte amarre y endulzamiento, así como la presencia de una entidad oscura que me perseguía. Comenzaron limpias y rituales, bebiendo brebajes que prometían purificación. El chamán explicó que todo esto era producto de magia negra, un poder sobrenatural que requería devolver a quien lo había desatado. Acepté la propuesta y, tras varias sesiones, me sentí liberada. Durante mucho tiempo, mi exnovia dejó de acosarme y la paz volvió a mi vida. Sin embargo, hace unos meses, la volví a ver. Ella estaba visiblemente afectada, envejecida prematuramente, y aunque no sé si fue el resultado de la magia negra devolviéndole sus acciones o simplemente las consecuencias de su propio oscuro camino, eso ya no me importa. Mi prioridad es seguir adelante, aprendiendo de las lecciones que esta experiencia me dejó y dejando atrás las sombras del pasado. Escrito por Lisa Hernández. Mi exnovia bruja. Habían pasado 5 años desde aquella experiencia que cambió mi vida de manera irrevocable. A los 25 años, la muerte de mi novia, mi amor eterno, dejó una marca indeleble en mi alma y alteró mi percepción de la realidad. A lo largo de estos años, he intentado poner en palabras la complejidad de aquellos momentos oscuros que me llevaron al borde del abismo emocional. Nací y crecí en la bulliciosa Ciudad de México, y es en donde transcurre esta historia. Fue durante la preparatoria cuando conocí a aquella que, en mi corazón, será el amor de mi vida por siempre. Era una persona excepcional, una combinación única de amabilidad, inteligencia y una disposición siempre presente para ayudar a los demás. Desde el momento en que la vi, quedé profundamente enamorada, y afortunadamente, ese sentimiento fue mutuo. Comenzamos una relación que trascendió los años, sobreviviendo incluso a la transición a la universidad. A pesar de que temíamos que la distancia y las responsabilidades académicas pudieran separarnos, nuestra conexión se fortaleció. Tenía la firme creencia de que nuestra historia de amor perduraría hasta la vejez, pero el destino tenía otros planes para nosotros. 2 años antes de terminar la universidad, mi amada comenzó a experimentar problemas de salud aparentemente insignificantes. Fatiga constante y moretones inexplicables llevaron a una visita al médico y allí se desencadenaron nuestros peores temores, leucemia. El diagnóstico fue devastador y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, la enfermedad avanzó con una velocidad implacable. Me aferré a la esperanza mientras ella enfrentaba tratamientos agotadores y descansaba en busca de alivio. Sin embargo, la realidad cruel no tardó en manifestarse y su luz se apagó de manera inesperada. La muerte de mi novia me sumió en una tristeza profunda, amenazando incluso con arrebatar mi carrera universitaria. Recuerdo claramente esos días oscuros en los que la simple idea de salir o hablar con alguien parecía una tarea titánica. Sentía que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de mi dolor. Afortunadamente, mi familia intervino, guiándome hacia grupos de apoyo diseñados para enfrentar pérdidas tan abrumadoras. Un año de terapia fue mi salvavidas, permitiéndome sanar heridas emocionales que parecían incurables. Aunque aún sentía su ausencia y sabía que mi camino de recuperación era largo, comencé a encontrar destellos de luz en mi vida una vez más. Surgieron nuevas amistades y redescubrí la importancia de compartir risas y experiencias con aquellos que me rodeaban. Pese a las recomendaciones bien intencionadas de encontrar un nuevo amor, la idea de otra relación romántica me aterraba. Sentía como si traicionaría la memoria de mi amada novia, como si encontrar la felicidad con otra persona fuera un acto de deslealtad. Su muerte se mantenía fresca en mi mente, y cualquier intento de avanzar me parecía un acto irrespetuoso hacia lo que compartimos. Sin embargo, pronto me sentí ligeramente presionada a hacerlo, ya que la mayoría de mis amigas tenían parejas y, cuando salíamos, a menudo me encontraba como la única sin compañía. Sentía que quizás podría darme otra oportunidad, aunque honestamente, en aquel tiempo, no me sentía del todo preparada para hacerlo. Mi madre también alentaba la idea,
sugiriendo que era demasiado joven como para estar soltera el resto de mi vida. Tratando de hacer el mínimo esfuerzo, creé un perfil en una aplicación de citas y pronto estuve en línea. Aunque no estaba completamente segura de mí misma, la verdad era que, en ese momento, no estaba tan interesada en casi ninguna chica que le diera me gusta a mi perfil en esa aplicación. Podían pasar días sin que abriera la aplicación hasta que, un día, mientras revisaba los perfiles de las chicas que me habían dado me gusta, por accidente, deslicé hacia el otro lado y hice match con una de ellas. No era mi intención, y hasta ese momento, después de 2 meses, no le había dado me gusta a ninguna persona. No sabía cómo quitar ese me gusta, pero después pensé que daba igual, que lo más probable es que no pasara absolutamente nada. Pocos minutos después, recibí un mensaje en privado de la chica a la que le había dado me gusta por accidente. Estaba a punto de explicarle mi error, pero algo dentro de mí me dijo que quizás debía dejar de ser tan cerrada y tratar de entablar una relación. Así que respondí al mensaje y ambas comenzamos a hablar. Resultó que no era para nada malo, de hecho, la conversación fluyó demasiado bien. Ambas parecíamos tener el mismo tipo de gustos en películas, series y también en cómo nos gustaba tener una cita. Además, vivíamos relativamente cerca, por lo que después de pasar algunas horas conversando, la otra chica propuso ir a tomar algo al día siguiente. Al principio, quería negarme, pero pensé que realmente necesitaba salir de mi zona de confort, así que accedí. Al día siguiente, cuando faltaban solo un par de horas para la cita, estaba realmente nerviosa. Tan nerviosa que estuve a punto de cancelar. Sin embargo, como ya se lo había contado a mi mejor amiga, esta no me dejó hacerlo y trató de animarme, diciéndome que, en el peor de los casos, simplemente esa sería la única cita que tendría. Así que finalmente, me dirigí hacia la cafetería donde nos habíamos quedado de ver. Llegué unos 5 minutos antes. Sin embargo, cuando crucé la puerta de la cafetería, noté que la otra chica ya estaba allí. Estaba vestida tal y como me dijo que lo estaría, y también la reconocí por sus fotos de perfil en la aplicación. Me acerqué y me senté en la mesa junto a ella. Sin embargo, al sentarme, noté que la chica estaba un poco seria. Le pregunté el motivo y ella respondió que había llegado tarde. Sin embargo, al mirar mi reloj, le dije que eso no era cierto, que de hecho, había llegado a tiempo. La chica explicó que, según los mensajes que me había enviado el día anterior, ella siempre prefería llegar 15 minutos antes. Fue extraño, ya que recordaba la conversación, pero supuse que era un hábito personal suyo, no una regla estricta para llegar siempre 15 minutos antes de la hora pactada. Decidí no darle mucha importancia, especialmente porque la chica me sonrió y dijo que ya había llegado, lo cual era lo único importante en ese momento. La cita comenzó, y tal como habíamos experimentado a través de mensajes de texto, ambas teníamos una química natural. Me agradó su compañía, tenía buenos temas de conversación y siempre estaba dispuesta a escuchar. No hubo nada negativo en esa cita, así que al finalizar, nos despedimos, acordando una segunda cita un par de días después. Realmente disfrutaba pasar tiempo con ella, era una persona agradable, o al menos eso parecía. Al regresar a casa, después de la segunda cita acordada, decidí revisar nuevamente su perfil en la aplicación de citas. Hasta ese momento, recordé que le había dado me gusta por accidente y, debido a eso, no me había tomado el tiempo de leer la descripción de su perfil. Al principio, todo parecía normal, su color favorito era el negro, le gustaba la comida japonesa y buscaba una relación seria. Sin embargo, algo en su descripción me desconcertó un poco, le gustaba practicar brujería. Honestamente, yo no creía en nada relacionado con la brujería, los astros o los cristales mágicos. Durante la enfermedad de mi exnovia, su familia había intentado métodos alternativos, incluida la medicina herbaria y consultas con brujos, pero nada había funcionado. Había llegado a la conclusión de que eran prácticas sin fundamento. Aunque me consideraba atea, pensé que la creencia en cosas como la brujería no debería ser un gran problema. Después de todo, cada persona era libre de creer en lo que quisiera.
Sin embargo, un par de horas después, recibí una solicitud de amistad de la chica en Facebook. Al ingresar a su perfil, me di cuenta rápidamente de que la afición por la brujería de la chica con la que estaba empezando a salir era mucho más que un simple hobby. Básicamente, todo su perfil giraba en torno a eso, subía nuevas adquisiciones de cristales que parecían realizar limpias, compartía publicaciones acerca de magia y, en general, mostraba un interés profundo en el mundo esotérico. Aunque no había nada extraño o indicativo de inestabilidad en su perfil, parecía evidente que realmente disfrutaba de esos elementos. A pesar de no haber encontrado nada que sugiriera problemas, sentía que podría no funcionar una relación con alguien tan involucrado en lo espiritual. En aquel momento de mi vida, estaba bastante desapegada de todo lo relacionado con lo espiritual y estaba segura de que esta diferencia podría afectar nuestra conexión. Primero, consideré enviarle un mensaje explicándole mis pensamientos, pero luego pensé que eso podría ser un tanto impersonal. Luego, la idea de llamarla cruzó mi mente, pero rápidamente rechacé la posibilidad de ser percibida como grosera. Finalmente, decidí abordar el tema cara a cara en nuestra próxima cita, ya que me pareció lo más adecuado. Durante los días previos a la cita, yo me comportaba un poco distante por mensaje. No quería dar falsas esperanzas de una relación que probablemente no llegaría a culminar. Así, llegó el día pactado para nuestra segunda cita, y honestamente, no entiendo muy bien qué sucedió. Al llegar al restaurante, estaba completamente convencida de expresarle mis preocupaciones, pero cuando la chica llegó, me abrazó con fuerza. Al principio, me sentí un poco incómoda, pero rápidamente experimenté una sensación de calidez que no podía ignorar. Era como si en los brazos de esta chica estuviera en el mejor lugar del mundo y no quisiera volver a despegarme de ella jamás. Cuando el abrazo terminó, me quedé sin palabras. Nos sentamos en la mesa y esperamos a que el camarero nos atendiera. Durante esa cita, recuerdo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue mucho mejor que la primera cita y todas esas horas que habíamos pasado hablando por teléfono. En ese momento, la veía como la mujer más hermosa del mundo. No podía pensar en ninguna otra persona que no fuera ella. La conexión era tan fuerte que antes de que la cita terminara, le pedí a la chica que fuera mi novia, a lo que ella accedió de inmediato. Desde ese día, formalizamos nuestra relación y todo parecía ser de color rosa, al menos para mí. Sentía que había vuelto a encontrar el amor, pero a medida que pasaban las semanas, las cosas comenzaron a torcerse un poco. Al principio, todo parecía ir bien, aunque empecé a notar que me estaba sumergiendo demasiado en la realidad de mi nueva novia. Aunque nunca me había interesado el tema de la brujería o los astros, me encontraba siguiendo sus deseos y permitiéndole tomar todas las decisiones. Me regaló un collar con un cristal transparente que contenía un líquido rojizo en su interior. Me pidió que prometiera usarlo siempre y que nunca me lo quitaría. A pesar de no tener ningún interés en ese tipo de accesorios, cumplí con mi palabra y llevaba el collar todo el tiempo, incluso cuando me duchaba. Con el tiempo, comencé a notar ciertos comportamientos de mi nueva novia que no me agradaban en absoluto. Dado que nos conocíamos hace poco, ella empezó a revelar defectos que no había tenido la oportunidad de reconocer anteriormente. Uno de ellos era su tendencia a hablar exclusivamente sobre ella misma. Cualquier conversación apenas podía durar más de 5 minutos antes de que el tema se centrara en ella. Esto empezó a cansarme un poco. Además, demostró ser muy exigente en cuanto a la programación de horarios. Si quedábamos en encontrarnos a cierta hora, ella esperaba que llegara 15 minutos antes y si no lo hacía, se molestaba. Hubo una ocasión en la que me retrasé 2 minutos debido al tráfico y su reacción fue una escena que llamó la atención de todos en el lugar. Con el tiempo, noté que también era una persona posesiva y celosa. Se incomodaba si hablaba con mis amigas o salía con alguien que no fuera ella. Las llamadas durante las horas de trabajo se volvieron frecuentes, y si no respondía, desencadenaba grandes peleas al llegar a casa. Además, se mudó conmigo extremadamente rápido, como si no pudiera decirle que no a ninguna de sus peticiones. Quería saber dónde estaba en todo momento. Tenía la contraseña de mi teléfono y acceso a todas mis cuentas de redes sociales.
Estos comportamientos preocuparon a mis amigas, quienes, al conocerme durante mucho tiempo, temían por mi bienestar. En innumerables ocasiones, me recomendaron terminar la relación, pero a pesar de mi propio cansancio y del constante estrés que la relación me estaba causando, era algo que no podía hacer. Estaba totalmente encaprichada con ella, incapaz de entender por qué no podía liberarme, a pesar de que la relación se había convertido en un estrés constante que estaba afectando negativamente mi estabilidad mental. En una ocasión, después de la jornada laboral, un grupo de compañeros, incluida mi mejor amiga, me propuso ir a un bar para tomar algo. Aunque al principio vacilé y mostré resistencia, finalmente cedí después de que me convencieran. Para evitar problemas con mi novia, le envié un mensaje para informarle de mis planes. Sorprendentemente, no obtuve respuesta, pero decidí no darle demasiada importancia, considerando las frecuentes discusiones telefónicas que solíamos tener. Así, me dirigí al bar con mis compañeros y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando mi mejor amiga me invitó a bailar y acepté. Mientras disfrutábamos de la música, noté la entrada de mi novia al establecimiento, desencadenando una escena de celos descontrolada que llamó la atención de todos, incluso llevando a la intervención de seguridad. En el estacionamiento, los celos persistieron y mi novia no lograba calmarse. En un momento de desesperación, me abofeteó en la cara. Este impactante momento sirvió como despertar de aquel trance en el que había estado sumergida durante meses. Aturdida, pude finalmente exigir que se marchara y le pedí que nunca más me buscara. Aquel día, me refugié en casa de mi mejor amiga, donde me di cuenta de que, durante la confrontación, había perdido el collar que mi exnovia me había dado. En ese instante, no le di demasiada importancia, ya que no quería tener nada que me recordara la horrible relación que acababa de dejar atrás. Al día siguiente, junto con mi amiga, regresé al departamento que compartía con mi exnovia para recoger mis pertenencias. Asegurándonos de que mi ex no estuviera presente, pude empacar sin complicaciones, sintiéndome liberada de un peso profundo. La sensación de liberación me llevó a celebrar con un grupo de amigas esa misma tarde. Sin embargo, al regresar a casa de mi amiga, noté que mi teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas y numerosos mensajes en todas mis redes sociales, provenientes de mi exnovia. Este descubrimiento planteó interrogantes sobre la intensidad y la obsesión de mi expareja, dejándome con una mezcla de confusión y preocupación. Las inquietantes amenazas y mensajes de mi exnovia se volvieron cada vez más perturbadores. A pesar de que en sus primeros mensajes ofrecía disculpas y prometía que la violencia no se repetiría, sus comunicados adquirían un tono amenazante y obsesivo a cada mensaje que me enviaba. Insistía en que me arrepentiría y que sin ella, no sería nadie. Las promesas de que nunca encontraría a alguien como ella se convirtieron en una especie de mantra tenebroso que, aunque desconcertante, opté por atribuir a la rabia de haber sido dejada. Pocos días después, logré mudarme a un nuevo departamento, recuperando así mi privacidad y alejándome de cualquier forma de acoso. Sentía alivio al pensar que mi exnovia no tenía manera de conocer mi nueva ubicación. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció en la primera noche en mi nuevo hogar. Mientras me sumía en un sueño profundo, un crujido entre las bolsas de mudanza interrumpió la paz. Al alumbrar con la luz de mi teléfono, no encontré nada fuera de lo común, atribuyéndolo a los sonidos normales de un lugar desconocido. La segunda señal de que algo estaba mal ocurrió cuando, entre sueños, experimenté la sensación de una mano acariciando mi rostro. Sobresaltada, salté de la cama y, al abrir los ojos, vislumbré una sombra oscura deslizándose debajo de la cama. La ansiedad se apoderó de mí y traté de convencerme de que solo era una pesadilla. No obstante, mi teléfono sonó, revelando un mensaje de un número desconocido que decía: "Mi amigo piensa que te ves hermosa mientras duermes". Aterrorizada, iluminé cada rincón de mi nueva casa, descubriendo que la sombra no podía moverse en la luz. Desde ese día, me vi obligada a mantener las luces encendidas constantemente.
Este episodio se volvía más insoportable y no sabía a quién recurrir. Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder. Después de meses de vivir con las luces encendidas constantemente, tratando inútilmente de liberarme de la entidad perturbadora que parecía perseguirme a toda hora, mi vida tomó un giro inesperado. A pesar de haber buscado ayuda en diversas limpias y charlatanes que solo buscaban aprovecharse de mi desesperación, la presencia indeseada persistía. Y una noche, mientras dormía en mi habitación iluminada artificialmente, tuve un sueño extraño y revelador. En el sueño, mi exnovia no era un ser amenazante, sino algo que anhelaba y necesitaba. Su aroma se convirtió en la única cosa que podía brindarme consuelo, y su presencia parecía ser lo único que mi corazón anhelaba. Al despertar, experimenté una visión completamente diferente de ella, una que me llevó de nuevo a la obsesión. Un impulso irracional me llevó a intentar reconciliarme, a rogarle que volviera a mi lado. Cada llamada no contestada y cada rechazo solo profundizaban mi sensación de vacío. Desesperada, llegué incluso a su trabajo, arrodillándome y suplicándole que regresara. Mi exnovia disfrutaba de mi sufrimiento, negándose a volver conmigo. Sentí que mi vida carecía de sentido sin ella, dispuesta a humillarme con tal de tenerla de nuevo. Afortunadamente, mi mejor amiga intervino, llevándome a Veracruz para encontrarme con un chamán que prometía liberarme de cualquier maleficio. Al llegar, el chamán, sin necesidad de explicaciones, identificó un fuerte amarre y endulzamiento, así como la presencia de una entidad oscura que me perseguía. Comenzaron limpias y rituales, bebiendo brebajes que prometían purificación. El chamán explicó que todo esto era producto de magia negra, un poder sobrenatural que requería devolver a quien lo había desatado. Acepté la propuesta y, tras varias sesiones, me sentí liberada. Durante mucho tiempo, mi exnovia dejó de acosarme y la paz volvió a mi vida. Sin embargo, hace unos meses, la volví a ver. Ella estaba visiblemente afectada, envejecida prematuramente, y aunque no sé si fue el resultado de la magia negra devolviéndole sus acciones o simplemente las consecuencias de su propio oscuro camino, eso ya no me importa. Mi prioridad es seguir adelante, aprendiendo de las lecciones que esta experiencia me dejó y dejando atrás las sombras del pasado. Y así termina este relato, pero recuerda, no todo lo que escuchamos es solo una historia. A veces, la realidad es más aterradora de lo que imaginamos. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias de brujería y terror. Y dime, ¿te atreverías a escuchar otro? Nos vemos en el próximo relato, si es que aún sigues aquí.